Revelado, como un inmigrante desposeído transformó su vida y creó un imperio extraordinario. La primera noche en su nuevo hogar en Los Ángeles fue un cúmulo de emociones para Javier. Todo lo que había soñado, el futuro brillante que imaginaba para su familia, parecían enmascarados por el ruido ensordecedor del tráfico. El bullicio de una ciudad que nunca duerme era un recordatorio de la lucha que les esperaba. El pequeño apartamento con paredes delgadas resonaba con las risas de sus hijos, pero la ansiedad en su pecho crecía. ¿Podría realmente construir la vida que tanto deseaban? Para Javier, la respuesta se tornaba cada día más difícil de sostener. Su trabajo como jardinero en una empresa local se convirtió en un refugio a la vez que una condena. Cada amanecer, luchaba por encontrar energía en su cuerpo cansado. Los días eran largos y su corazón se quebraba al regresar a casa sin tiempo para jugar con sus hijos. Un dilema moral recurrente lo atormentaba: ¿valía la pena el esfuerzo si perdía los momentos irreemplazables con ellos? La risa pegajosa de su hija, su pequeño filtro de felicidad, resonaba en su mente mientras él empujaba el carrito de herramientas, sintiendo cómo su espíritu se desgastaba con cada ciclo de la rutina. A medida que la presión aumentaba, Javier reflexionaba sobre su sacrificio. La imagen de su hogar en El Salvador se desvanecía a medida que se centraba en las cuentas y las obligaciones. Una inquietud insistente lo acechaba: ¿acaso el sueño americano era solo una ilusión? La sombra de sus ansias desbordantes lo envolvía y cuestionaba su fuerza anímica, empujándolo al borde de la desesperación. Pero su amor por su familia fue el faro que le coexistió a seguir luchando, una chispa de motivación que nunca dejaba de brillar en medio de la oscuridad. Todo cambió de un golpe cuando recibió la noticia de su despido injusto. Un error administrativo, una injusticia flagrante, lo dejó en un estado devastador. El caos del día, la sombra de la discriminación, se cernían sobre él como un manto pesado. ¿Debería aceptar la injusticia que le habían infligido? La confusión abrumaba su mente mientras recorría las calles, buscando respuestas, ocultando su ansiedad detrás de una máscara de neutralidad. La lucha por recuperarse de este golpe se tornaba más intensa con cada paso que daba. Entonces, un encuentro inesperado cambió su destino. Don Felipe, un anciano empresario, lo vio malherido y, con una mirada comprensiva, le ofreció una mano. «Tienes potencial, hijo», le dijo, iluminando un rincón oscuro de su mente. La chispa de esperanza comenzó a arder nuevamente. Era el mentor que Javier no sabía que necesitaba. Pero a medida que se sumergía en este nuevo camino, su dilema moral se intensificaba. Sus talentos recién descubiertos lo alejaban de sus hijos, y la angustia de no estar presente en sus vidas se convirtió en un peso insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El camino hacia su propio negocio fue un arduo ir y venir. Las tensiones crecieron como una tormenta interna inminente. Javier se encontraba dividido, atrapado entre el poder de sus nuevas habilidades y la necesidad de ser el padre presente que su familia merecía. ¿Sería capaz de construir su imperio sin sacrificar a quienes más amaba? Cada decisión lo desgastaba, sembrando la duda y la inseguridad en su corazón. El tiempo se transformaba en un enemigo, cada segundo perdido lo alejaba de sus sueños, haciendo que el eco de aquellas risas infantiles se volviera más tenue. En aquel momento de tumulto, Javier sentía que la línea entre el éxito y la pérdida se desvanecía. La presión invadía su ser, un eco interminable de preguntas que lo mantenían despierto por las noches. Su vida se estaba convirtiendo en un laberinto donde cada elección disponía un camino incierto. La batalla interna intensificaba su angustia, acumulando tensión como un resorte a punto de estallar. La definición de su futuro pendía de un hilo. ¿Podría realmente avanzar hacia el éxito sin perder la esencia de lo que significaba ser familia? La angustia se apoderaba de él, y en sus pensamientos resonaba la pregunta definitiva: en su arduo camino hacia el sueño, ¿podría lograr el equilibrio entre el sacrificio y el amor? La vida de Javier había tomado un giro inesperado, y la incertidumbre lo acompañaba en cada paso.
A pesar del impulso que le proporcionó don Felipe, aún sentía el peso abrumador del equilibrio entre el trabajo y la familia. Un día, mientras se encontraba en un pequeño café tratando de dar forma a sus ideas de negocio, la realidad lo golpeó. Un grupo de hombres de negocios discute en la mesa de al lado sobre oportunidades perdidas y cómo ajustar sus estrategias. Las ideas fluyen entre ellos y Javier, intentando concentrarse, no puede evitar escuchar fragmentos de su conversación. ¿Es todo o nada? No podemos permitirnos estar distraídos, uno de ellos afirmaba con firmeza. Esa frase resonó en su mente. La vida de Javier había sido así, siempre había tenido que luchar por lo que quería, pero ahora, era suficiente solo tener pasión. Debía estar completamente inmerso en su nueva ruta, arriesgando su conexión familiar por un éxito que aún le era esquivo. Javier regresó a casa esa noche con la cabeza llena de preguntas, sintiendo la desconexión con sus hijos. Al abrir la puerta, la risa de su pequeña le dio un atisbo de alegría, pero esa felicidad fue rápidamente invadida por el peso de su culpa. Los días pasaban y él seguía dedicando largas horas a aprender sobre negocios, analizar mercados y construir su red de contactos. Sin embargo, cada charla con su hijo o su hija lo hacía cuestionar sus prioridades. Un día, mientras organizaba su pequeño espacio de trabajo, un mensaje de don Felipe iluminó su teléfono. ¿Recuerda lo que discutimos sobre la importancia del equilibrio, Javier? No te olvides de lo que verdaderamente importa. Era como si el anciano conociera su angustia con un análisis certero. ¿Podía él luchar por un futuro brillante mientras estaba ausente en el momento presente? Consciente de su riesgo de perderse entre números y gráficos, Javier decidió hacer un cambio drástico. Comenzaría a involucrar a sus hijos en su proceso. Al día siguiente los llevó a la tienda en la que estaba comprando materiales para su futuro negocio de jardinería. Con cada paso empezó a incluirlos en las decisiones, explicándoles qué planes estaba forjando. Sus ojos se iluminaron al aprender sobre la inversión, los costos y la importancia de ser honestos en el trato con los clientes. La risa de sus hijos llenó el aire cuando discutieron los nombres del nuevo negocio. Aunque el tiempo que pasaba en la búsqueda de su sueño era intenso, ahora él sentía que podía navegar esas aguas turbulentas sin dejar atrás a su familia. Este nuevo enfoque fue un punto de inflexión. Javier comenzó a ver cómo su pasión por la jardinería se entrelazaba con la alegría genuina que compartía con sus hijos, aumentando su deseo de construir algo que no solo beneficiaría a su familia, sino que también se convertiría en un legado generacional. Sin embargo, un dilema seguía atormentándolo. ¿Sería capaz de afrontar la dura competencia en el mundo de los negocios, donde todos parecían actuar por su propio beneficio, mientras él quería construir una empresa que tuviera un toque humano? La sombra de la duda se agazapaba al acecho. Mientras Javier se preparaba para una nueva reunión con potenciales inversores, una sensación de inquietud lo invadió. Había llegado el momento de mostrarle al mundo lo que era capaz. Pero ¿estaría listo para asumir la presión, ahora que su familia estaba más involucrada que nunca? La respuesta se asomaba en la punta de su lengua, pero necesitaba salir de su zona de confort para descubrirla. Nunca había sentido que la línea entre el éxito y el peligro fuera más delgada. La competencia encarnaba un desafío que podría hacer o deshacerlo. A medida que se acercaba a la reunión, la confianza luchaba por imponerse ante la duda. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba preparado para mostrar su visión y sacrificar el tiempo familiar que tanto valoraba, en nombre de un sueño que apenas empezaba a dibujar, ahora, con la posibilidad de una oportunidad significativa a la vista? Cada latido de su corazón sonaba en sintonía con sus miedos. Sería el momento de demostrar que en este viaje hacia la gloria, lo que realmente importaba no eran solo las metas, sino también a quién se llevaría consigo. Javier llegó a la reunión con los financiers, una carpeta de presentación en la mano y su mente alborotada de pensamientos contradictorios. Los ecos de la risa de sus hijos aún bailaban en su memoria, pero también emergía la imagen de la presión de la sala donde lo estaban esperando, 4 hombres serios, ejecutivos de un conocido fondo de inversión. Y sin embargo en su interior, había encendido una pequeña chispa de determinación. Con un suspiro profundo, entró en la sala de conferencias. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en las miradas inquisitivas de los inversores. Javier tomó asiento y comenzó con una breve introducción de su propuesta. Su voz poco a poco se volvió más firme a medida que trataba de transmitir no solo sus números y proyecciones, sino la pasión que envolvía su idea sobre la jardinería sostenible. La idea de mezclar el negocio con un impacto positivo lo motivaba más que nunca,
el primer inversor preguntó sobre su experiencia en el sector. Por un momento, una ola de incertidumbre lo envolvió. ¿Cómo podía demostrar que era el hombre adecuado para esta tarea? Sin embargo, recordó a sus hijos. Su voz cobró fuerza. Habló de cómo a través de ellos, había adquirido un profundo entendimiento de lo que significaba ser responsable y transmitir valores de honestidad y trabajo duro. Así, ese día, se escucharon los ecos de juegos infantiles en su forma de argumentar. A medida que la reunión avanzaba, los nervios hicieron un regreso inesperado, pero esta vez no se sintió perdido. En cambio, se concentró en lo que había aprendido, cada fallo anterior que había procesado, cada aprendizaje. Apoyándose en la experiencia de su padre y el amor que sentía por sus hijos, comenzó a hablar de su misión: crear un negocio que ayudara a las familias a conectar con la naturaleza mientras obtenían productos de calidad. Sin embargo, uno de los inversores más escépticos interrumpió. ¿Y si no encuentra su mercado? Si los clientes no responden a su enfoque humano, cuestionó. La crítica lo atravesó como un cañonazo. Su pecho se apretó y su mente comenzó a girar rápida y erróneamente. Esa visión que había forjado con tanto cuidado estaba siendo puesta a prueba. Fue en ese momento que la idea de involucrar a su familia en el proceso le dio claridad. Lo que he creado es mucho más que un negocio, es una extensión de mi vida, de lo que enseño a mis hijos. La jardinería es un lenguaje que trasciende las palabras. Estoy construyendo un legado que no solo busca beneficios económicos, sino también crear un espacio emocional y educativo que fortalezca a las familias. Esta no es solo mi lucha. Aquí participan todos. Las reacciones en la sala fluctuaron entre la sorpresa y la consideración. La autenticidad de su mensaje resonó claramente en el ambiente, aunque la tensión seguía palpable. Pero el escepticismo no se disolvió por completo. Un inversor más joven, que lo había visto con atención, tomó la palabra. Interesante propuesta, Javier. Pero ¿cómo planeas diferenciarte en un mercado saturado? Las preguntas seguían, cada una más incisiva que la anterior. Javier supo que cada interrogatorio era una oportunidad para mostrar su fortaleza. La incertidumbre se convirtió en un aliado inesperado, y cada respuesta que daba se tornaba más reflexiva. Ahora sabía que no solo vendía un negocio, sino su visión y su compromiso con su familia, lo que lo diferenciaba de la competencia fría y calculadora. Al salir de aquella sala, Javier sintió un leve cambio dentro de él. Había dejado su esencia en la mesa. A pesar de su inseguridad inicial y la presión constante, había defendido su idea y, más importante aún, no había comprometido lo que valoraba. Cuando miró su teléfono, vio el mensaje de aliento de don Felipe y sonrió. Sin embargo, a medida que se alejaba, un sentimiento de inquietud lo invadió. No todo era perfecto. A las semanas de la reunión, el tiempo dedicado se haría sentir y la fragilidad de su sueño lo asaltaba nuevamente. La incertidumbre había cambiado de forma, y ahora quizás necesitaba no solo enfrentar a los inversores, sino a la dura realidad de mantenerse firme en sus principios. La pregunta siguió resonando en su mente. ¿Podría sostener su visión y al mismo tiempo acelerar el crecimiento de su negocio en un mundo donde el capital y las cifras eran la medida del éxito? La decisión se acercaba, y Javier sabía que su próximo paso podría dar un giro irreparable tanto a su vida profesional como personal. Estaba listo para ese desafío. Javier pasaba los días siguientes en un laberinto de dudas y decisiones cruciales. La emoción de la reunión había pasado, pero sus efectos permanecían vibrantes en su mente. La debilitante presión de las expectativas comenzó a ahogar sus pensamientos, contrastando con el eco de los rostros de los inversores que le habían cuestionado. Había ganado cierta confianza, pero el miedo a fallar con su familia se adueñó nuevamente de él. Las conexiones familiares eran su fuerza, pero también su debilidad. La idea de hacer de la jardinería un legado palpable lo empujaba, pero la pragmática realidad del negocio no podía ignorarse. Esa noche, mientras se reclinaba en el sofá, observando a sus hijos jugar en el jardín, la necesidad de avanzar se hizo latente. Había que tomar decisiones serias. Necesitaba estructurar su visión, convertirla en un plan concreto que no solo atrajera inversores, sino que también fortaleciera el lazo familiar que siempre había querido cultivar. Comenzó a trabajar en una estrategia de investigación de mercado. Se sentó con su laptop y pasó horas estableciendo un perfil de cliente ideal. Quería entender quiénes serían estos padres que, como él, deseaban conectar a sus hijos con la naturaleza. Esa comprensión exigiría más que cifras, necesitaba empatizar.
los días se convertían en semanas y Javier, entre esbozos y gráficos, se dio cuenta de que, más allá de los números, había algo fundamental que deseaba comunicar: la emoción. No solo quería ofrecer productos, sino experiencias. Quería que la jardinería se convirtiera en un ritual familiar, en un refugio donde las risas y las enseñanzas coexistieran, pero a medida que se sumergía en el trabajo, el desafío del sociólogo inmerso en su papel lo llevó a una encrucijada. Durante un almuerzo con un viejo amigo que trabajaba en el marketing, Javier lanzó su idea. Mis productos no son solo plantas ni herramientas. Vendo momentos, conexiones, amor. Su amigo lo miró con asombro, pero la mirada de duda que se dibujó en su rostro lo alarmó. Entiendo tu entusiasmo, Javier, pero el mercado necesita estadísticas, brotes de crecimiento, datos tangibles. Tienes que demostrar que podrá generar ganancias. Las emociones son buenas para iniciar una conversación, pero los números sostienen todo. La crítica resonó en su mente como un eco de la sala de la reunión. La presión volvía a acumularse en su pecho al reconocer una realidad incómoda: estaba soñando con la base humanitaria de su negocio, pero pronto tendría que enfrentarse a su lado más cínico. Sacar a flote la mezcla de visión y rentabilidad se transformó en su nuevo mantra. Si quería atraer financiamiento, debía conectar la pasión con el pragmatismo. Con esta nueva visión, Javier comenzó a desarrollar un estudio de mercado con criterios claros y metas a corto, mediano y largo plazo. Se metió en la investigación de tendencias en jardinería, en las preferencias de los padres jóvenes y en los métodos de plantación sostenible. Era obseso en su búsqueda de datos y, a medida que pasaban las semanas, se esforzaba no solo por descubrir a su cliente ideal, sino cómo los números podían contar la historia de su visión. Poco a poco, el temor se fue transformando en determinación. Cada interacción con potenciales clientes se convirtió en una lección. Cada vez que recopilaba comentarios, escuchaba no solo acerca de sus necesidades, sino de sus deseos más profundos de hacer de la jardinería un acto de amor familiar. Quiere rescatar esa conexión innata que todos tenían, incluso si no lo sabían. Al final del día, Javier se sentó en su jardín, rodeado de flores y plantas que pronto florecerían. Miró a sus hijos jugar, riendo despreocupados y llenos de vida. En ese momento una pregunta surgió, cerrando el círculo de sus pensamientos: ¿podría atrapar esa esencia de felicidad en cifras, en un plan que realmente los incluyera a todos? Esa noche Javier cerró los ojos con una decisión más clara que nunca. Era el momento de arriesgarse. Con esa resolución resonando en su mente, Javier entendió que debía llevar a cabo una presentación completamente renovada para sus posibles inversores. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba: su propia familia tendría que estar lista para dar un paso al frente en el proceso. ¿Cómo reaccionarían ante la propuesta de involucrarse aún más? Las respuestas comenzaban a dibujarse en su mente, pero el verdadero reto estaba a punto de llegar. La mañana del día siguiente, Javier se despertó con una energía revitalizada. Las ideas flotaban en su mente como pétalos arrastrados por el viento, pero sabía que debía convertir esas visiones etéreas en una realidad tangible. La presentación para los inversores se acercaba y, más que un mero encuentro de negocios, era una oportunidad de sembrar la idea de su legado no solo en números, sino en el espíritu de familia que tanto valoraba. Se reunió con su esposa, Laura, en la cocina, un espacio donde las conversaciones solían fluir tan naturalmente como el café que preparaba cada mañana. Este era el instante perfecto para involucrar a su familia en su proyecto. Laura, necesito tu ayuda, comenzó, sintiendo como las palabras se apagaban un poco, como si temiera la reacción de su pareja. Estoy armando un plan no solo para un negocio, sino para crear experiencias en familia a través de la jardinería. Quiero que nuestros hijos formen parte de esto. El rostro de Laura se iluminó y, aunque pronto apareció una sombra de duda, ella lo animó a seguir adelante. ¿Cómo piensas integrarlos?, preguntó curiosa. Javier explicó su idea de crear kits de jardinería que incluyeran no solo las herramientas, sino materiales para actividades familiares que fomentaran la colaboración: plantar, educar, cuidar las plantas juntos. A medida que desarrollaban la propuesta, Javier descubrió que no solo se trataba de un negocio. En cada paso, lo que comenzaba a materializarse era una filosofía de vida. Recordó su propia infancia, los días en que ayudaba a su padre en el jardín, aprendiendo sobre paciencia, respeto por la naturaleza y la importancia de juntos enfrentar desafíos. La conversación se tornó en un verdadero intercambio de ideas. Laura sugirió crear una serie de vídeos familiares en torno a la jardinería,
compartiendo su progresión y los momentos de alegría. Estas serían las historias que podrían atraer a los padres que, como ellos, deseaban pasar tiempo de calidad con sus hijos. Fue una chispa que encendió un fuego en Javier. Sin embargo, Javier no podía ocultar el nudo en su estómago. A medida que la idea evolucionaba, también lo hacía el temor a la crítica. ¿Y si los inversores consideraban su propuesta demasiado emocional y poco profesional? Esa dualidad en su mente le resultaba desgastante. La voz del amigo que le había advertido sobre los números resonaba en su mente. Se enfrentaba a una balanza delicada, pasión versus números. Días enteros pasaron mientras Javier se enfocaba en cada detalle, elaborando diapositivas que fueran atractivas y reflejaran tanto la emoción como el potencial de rentabilidad. A veces se preguntaba si estaba listo para este salto, si realmente podía equilibrar su amor por la jardinería con la imperiosa necesidad de hacer que su negocio fuera viable. Eso lo llevó a un nuevo descubrimiento personal: necesitaba no solo datos, sino también testimonios. Se dedicó a entrevistar a otros padres que compartían sus inquietudes, capturando su entusiasmo y expectativas sobre una experiencia de jardinería familiar. Cada conversación lo alimentaba de un fervor renovado, pues empezaba a ver cómo su propuesta podría ser más que una simple transacción, podría convertirse en un movimiento. Estaba cada vez más consciente de que su valor radicaba en su visión única. Pero justo cuando comenzaba a sentir que recuperaba el control, recibió un mensaje inesperado de uno de los inversores. «Nos gustaría hablar sobre tu propuesta. Pero hemos oído rumores de que otros están trabajando en algo similar. ¿Qué te hace diferente?». Esa pregunta se instaló como una espina en su mente, amenazando con desbaratar la serenidad que había logrado. Era el momento de enfrentar no solo la incertidumbre del mercado, sino también su propio miedo a no ser lo suficientemente bueno. Las palabras de Laura y el apoyo de sus hijos retumbaban en su mente mientras reflexionaba sobre cómo podría comunicar que su enfoque no era solo diferente, sino necesario. La presentación se convertiría no solo en una defensa de su idea, sino en un manifiesto de lo que la jardinería significaba para él como padre y ser humano. Sin embargo, en el fondo sentía que se acercaba un nuevo desafío, la inevitable presión de demostrar que no solo soñaba, sino que estaba dispuesto a luchar por su visión. El día de la reunión se aproximaba, y con él una decisión inminente. ¿Sería capaz de mostrar el verdadero corazón de su propuesta frente a los críticos? Una última mirada a su jardín le llenó de inspiración y determinación. El legado estaba en juego y Javier sabía que la próxima etapa podría definir no solo su futuro, sino el de su familia. ¿Estaría listo para todo lo que eso conllevaba? Javier podía sentir el peso del tiempo presionando sobre sus hombros. Cada amanecer lo acercaba más a la presentación que había estado preparando con tantas ganas. La noche anterior la había pasado despierto, revisando cada diapositiva, ajustando cada palabra. Se había enfrentado a la necesidad de que su propuesta no solo captara la atención, sino que también resonara emocionalmente. Pero el miedo a ser percibido como un soñador sin base sólida siempre merodeaba en su mente. Decidió salir a caminar por su jardín, ese pequeño rincón que había cultivado con amor y esfuerzo. Observó las plantas que crecía junto a su familia, cada hoja verdosa un símbolo de su esfuerzo compartido. La jardinería no solo era un pasatiempo, era el tejido que conectaba a su familia, una manera de ser y de estar presente. En ese momento de reflexión, comprendió que su propuesta iba más allá de un simple negocio, era un legado en el que los valores familiares se cruzaban con el mundo empresarial. Esto puede ser más que un producto, murmuró para sí mismo, mientras acariciaba una hoja de albahaca. Es un estilo de vida. Las palabras parecían simples, pero llevaban consigo la carga de un propósito renovado. Tomó una decisión: no se dejaría amedrentar por la competencia ni por las dudas internas. Necesitaba convertir su pasión en una narrativa cautivadora. Volvió al interior de la casa decidido. Se sentó en su escritorio y redactó un borrador de su discurso para la presentación. Las ideas fluyeron rápidamente, casi como si la pasión se dictara sola. Quería que los inversores no solo comprendieran lo que ofrecía, sino que se sintieran parte del mismo viaje, que compartieran su visión del impacto emocional y social de la jardinería. Mientras escribía, no pudo evitar recordar a sus propios padres. Ellos habían llegado a un nuevo país con nada más que esperanzas y sueños. Su madre siempre decía que las raíces sociales se siembran con amor, no solo en la tierra, sino en los corazones de las personas. Todo ese aprendizaje estaba ahora al alcance de sus manos.
Así que se propuso integrar en su propuesta testimonios auténticos de familias que, como la suya, se habían unido a través de la jardinería. En su mente, le dio forma a una presentación que, ante todo, contendría la esencia de su historia familiar y sus experiencias. Decidió incluir vídeos cortos que mostraran a padres e hijos trabajando juntos en el jardín, riendo y a veces cometiendo errores. No había que esconder la imperfección, pensó, esa era la belleza de la vida. Era su forma de conectar con la audiencia emocionalmente. A medida que unía las piezas, se dio cuenta de una verdad inquietante. Se sentía vulnerable, como si se expusiera a críticas sobre su vida y sus decisiones. Pero en lugar de retroceder, decidió afirmar su verdad. Cada error, cada reto, cada alegría sería parte de su narrativa. Ya no deseaba ser solo un empresario, quería ser un narrador de historias. El día de la presentación llegó rápidamente. Javier se vistió con su mejor traje, pero en su corazón todavía había un niño que ansiosamente esperaba la aceptación de su propuesta. Mientras se dirigía a la reunión, las palabras de su padre resonaban en su mente: la vida es un campo lleno de posibilidades, hijo. Solo hay que saber dónde plantar la semilla. Al entrar en la sala de conferencias, sintió como el aire se cargaba de tensión. Su visión de convertir la jardinería en una experiencia emocional y familiar debía brillar. Con cada paso, la determinación crecía en su interior. Justo cuando se preparaba para hablar, el inversor que había planteado la pregunta crucial el día anterior observándote con ojos críticos. La presión lo empujaba a demostrar que era más que un inmigrante con sueños. Tenía que hacer tangible su visión en ese instante. Hoy les contaré una historia, la historia de cómo un simple jardín puede convertirse en la base de un legado, inició, sintiendo que sus palabras eran un caudal reafirmante. En lo más profundo de su ser, había un eco de saber que, sin importar el resultado, había expuesto su verdad, pero en medio de su presentación, sintió que el ambiente cambiaba. Un murmullo recorrió la sala, y un inversor levantó la mano. Javier, ¿realmente crees que la gente pagará por esto? ¿No es demasiado idealista? Esa pregunta se instaló como un golpe directo, desafiándolo a demostrar no solo su valía, sino la robustez de su idea. El futuro de su sueño dependía de su respuesta. ¿Sería capaz de transformar la duda en una oportunidad? Todo estaba en juego. La palabra idealista resonó en la mente de Javier como un eco perturbador. No era la primera vez que alguien cuestionaba sus planes, pero ahora, en este escenario crucial, el peso de la duda se intensificaba. Con los ojos de los inversores fijos en él, comprendió que debía actuar rápidamente para cambiar esa percepción. Respiró hondo sintiendo el aire fresco de la sala de conferencias. En lugar de ceder ante la presión, decidió que era el momento de abrir su corazón. Con una voz firme comenzó a construir su respuesta. Permítame responder a su pregunta desde un lugar muy personal, dijo, sintiendo que su vulnerabilidad podría convertirse en su fortaleza. Soy un inmigrante que ha vivido en la frontera de la esperanza y la desesperación. Cuando mis padres llegaron a este país, no tenían más que una maleta llena de sueños. Bajo ese contexto, cada pequeño encuentro humano fue un acto de resistencia. La jardinería no solo es plantar semillas, es sembrar la unión familiar, el amor y la resiliencia. Mientras hablaba, notó cómo algunos de los inversores comenzaban a asentir levemente. Esto lo animó a continuar. En ese momento se dio cuenta de que no solo compartía un producto, sino un legado, algo que trascendía lo material. Por primera vez, la impresión de ser un soñador se transformó en una afirmación de identidad. Cada familia que cultiva un jardín está invirtiendo en su bienestar emocional. La jardinería une a las familias, fomenta el diálogo y ayuda a construir la autoestima de los más pequeños. No se trata solo de un negocio, se trata de generar un impacto real en la sociedad, añadió, desbordando convicción. El inversor que había planteado la inquietante pregunta parecía ahora más comprometido. Javier pudo notar una chispa de interés reflejada en su mirada. Este pequeño cambio en la energía de la sala lo entusiasmó, pero también lo llenó de ansiedad. Era como estar sentado al borde de un precipicio, listo para saltar hacia lo desconocido. Al finalizar su discurso, se sintió liberado de una carga significativa. Sabía que aún no era el momento de relajarse. La defensa de su proyecto también implicaba cerrar la presentación con un final potente. Recordó un pensamiento que había emergido durante su preparación: la auténtica conexión se mide en el impacto que nuestras acciones tienen en los demás.
Imaginen un mundo donde cada hogar pueda cultivar sus raíces tanto en la tierra como en el corazón, concluyó. Invito a todos ustedes a ser parte de este viaje transformador. La jardinería puede parecer solo tierra y semillas, pero en esencia, es una forma de vida. La sala estalló en murmullos. Aunque percibía un ambiente más receptivo, la incertidumbre aún lo acompañaba. A medida que los inversores empezaron a intercambiar opiniones, Javier experimentó una mezcla de expectativa y temor. No obstante, su voz interior, más fuerte que antes, lo guiaba: da igual el resultado. Has sido honesto contigo mismo y tu visión. Cuando la reunión concluyó, Javier se retiró de la sala, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante él. No obstante, las preguntas no lo dejaron ir. Esa conexión emocional suficiente para convencer a los inversores o sus temores lo llevarían de vuelta al punto de partida. Afuera, el mundo parecía vibrar con nuevas posibilidades, pero en su interior, el zumbido del autoexamen seguía. Cada paso se sentía pesado, pues sabía que el viaje apenas comenzaba. La duda estaba decidida a no abandonarlo. La lucha por la aceptación y el reconocimiento no solo afectaría su vida profesional, sino también la percepción de sí mismo como el narrador de su propia historia. Un instante de inspiración le llegó cuando recordó su jardín, con cada planta cultivando su propio espacio único. Comprendió que, de la misma manera, él debía cultivar su propio camino, con el coraje de enfrentar cada reto que se presentara. Y así se preparó mentalmente para los próximos obstáculos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar su próximo movimiento, recibió un mensaje que lo haría enfrentar directamente su mayor temor: necesitamos conversar. Hay algo importante sobre tu propuesta que debes saber. Ese mensaje resonó en su mente como un llamado a la acción, un recordatorio de que la vida siempre tiene sorpresas inesperadas y que su viaje, lejos de haber terminado, estaba a punto de dar un giro aún más complicado. La noche caía de manera silenciosa sobre la ciudad mientras Javier se sentaba en su pequeño apartamento, todavía vestido con la camisa que había usado en la reunión. El mensaje en su teléfono seguía en su mente como un eco tormentoso, y la incertidumbre se convertía en un peso asfixiante. El dudar que lo había acompañado durante toda su vida parecía contemplar su próximo movimiento, acechante. Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad se entrelazaban como pequeñas estrellas en el suelo. En ese momento, la fragilidad de su situación se intensificó. Nunca había tenido miedo al fracaso, pero ahora enfrentaba una inquietud nueva: ¿qué pasaría si todo en lo que había creído resultara ser mera ilusión? Si sus ideales apenas eran una sombra ante las duras realidades del mundo empresarial, podría ser un peligroso juego del que no sabía salir. Decidió confrontar esa sombra llenando su mente de estrategias en lugar de dejarse consumir por el miedo. Recogió una hoja en blanco y comenzó a anotar. ¿Qué necesito para que esto funcione?, preguntó en voz alta. Al hacerlo, algo en su interior hizo clic. Comprendió que su propuesta no era solo sobre la jardinería, era sobre el cambio social, sobre su historia. El temor que lo navegó como un océano embravecido en los últimos días se transformó en motivación. Cada línea que escribió contenía no solo ideas, sino su razón de ser. Necesito presentar algo más sólido, algo que no solo apueste por emoción, reflexionó. La esencia de su idea lo llevaba a realizar un enfoque de negocio que valorara el crecimiento personal y la empatía. La jardinería podía ser solo un producto, pero el amor por la naturaleza y la conexión humana era la verdadera esencia. Decidió que necesitaba fortalecer su propuesta con estadísticas que validaran su teoría. Volvió a buscar en su mente los recuerdos de su jardín familiar, donde cada planta representaba un esfuerzo colectivo. Las voces de sus padres resonaban con cada hoja que crecía. Ellos habían sembrado no solo comida, sino también valores. Enfocado en ello, comenzó a investigar sobre los beneficios terapéuticos de la jardinería, lidiando con el crecimiento emocional que proporcionaba. La mañana siguiente lo encontró más decidido. Se armó con los datos que había reunido y se preparó para otra reunión con sus potenciales inversores. Sabía que no podía seguir siendo visto como un soñador. Era hora de convertirse en un arquitecto de su propia vida y demostrar que detrás del idealismo había un plan estratégico sólido que podía dar resultados. Se recogió el cabello y ajustó la corbata. No solo era un símbolo de profesionalismo, sino una armadura contra sus inseguridades. Con el corazón latiendo con fuerza y un enfoque renovado, Javier entró al lugar donde se llevaría a cabo la reunión. Esta vez no era solo sobre su idea, se trataba de su crecimiento personal, de demostrar la química entre lo emocional y lo tangible que podía resultar.
Sabía que debía hacer un aterrizaje forzoso en su propia realidad, una realidad que conectaba la resiliencia que había aprendido en su hogar con el impacto que quería generar a través de su negocio. Al final de la presentación, notó en las miradas de los inversores un cambio. Había más curiosidad, más preguntas, menos indiferencia. En ese momento, mientras respondía a una inquietud sobre un gráfico, se sintió más fuerte y seguro. Aún así, la ansiedad volvió a aflorar cuando salió de la sala. La conversación que había esperado lo acechaba. ¿Era realmente el final de su lucha o el inicio de una batalla aún más importante? El audaz mensaje aún pendía en el aire, ofreciendo ambigüedad sobre su propio futuro. El camino seguía, y Javier no podía dejar que la incertidumbre lo dominara. Se sentó en su escritorio pensando en cómo conectar todos los puntos. Su mente estaba en llamas, ansiosa por avanzar, y fue ahí, en ese instante de epifanía, que se dio cuenta de que su mayor desafío aún no había aparecido. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los inversores, sino a los demonios de su propio miedo. ¿Sería capaz de descubrir qué representan realmente esos temores que aún lo saboteaban? La luz del sol penetraba a través de las cortinas de su apartamento esa mañana, iluminando los rincones oscuros donde, hasta hace poco, se anidaba la duda. Javier se había levantado con una energía renovada, decidido a afrontar lo que había estado ignorando, la raíz de sus inseguridades. Era un momento crucial, una oportunidad para desgajar la sombra de su pasado y construir una nueva imagen de sí mismo. Se sentó frente a su escritorio, el caos de papeles a su alrededor ahora tenía un propósito más claro. Tras una presentación que había despertado el interés de los inversores, no podía permitirse volver a caer en la trampa del miedo que tantas veces había bloqueado su camino. Era hora de fijar estrategias, no solo en el ámbito de su negocio, sino en su desarrollo personal. Javier decidió programar un día de introspección. Se construyó un esquema que no solo incluía reuniones y llamadas, sino espacios de reflexión. Colocó un reloj en su escritorio y por primera vez, se permitió el lujo de dedicar tiempo a observar sus emociones, no como adversarios, sino como aliados en su viaje. ¿De dónde viene el miedo?, se preguntó a sí mismo. Lavó su mente de pensamientos negativos y con cada respuesta que encontraba, se sintió un paso más cerca de su verdadera esencia. Cada vez que surgen dudas, sus experiencias de la infancia lo acompañaban. Recordó los sacrificios de su familia. Había sido un inmigrante, la lucha por adaptarse y sobrevivir le había enseñado lecciones sobre resiliencia que había dado por sentado. Ahora esa historia estaba en la base de su proyecto, su propia vida era un testimonio vivo del poder transformador de la jardinería. Volvió a la hoja en blanco, esta vez escribiendo sobre sus miedos. El temor al fracaso no me define, me empodera, escribió. Se dio cuenta de que sus ansias de ser aceptado habían nublado su juicio en el pasado. Como si cada tropiezo hubiera sido una oportunidad para aprender. Esta vez no quería solo demostrar su valía a los demás, sino a sí mismo. Con su nueva perspectiva, salió a caminar. La vida de la ciudad se movía rápidamente, pero él se sentía más centrado. Observando a otros, vio reflejadas sus propias ansias y luchas. En el parque las personas se refugiaban en la jardinería para encontrar paz, y Javier notó que había algo poderoso en simple acto de cultivar. Regresó a casa y se puso a trabajar en su proyecto, integrando entrevistas con expertos, testimonios de quienes encontraban sentido en el cultivo de plantas, y estudios que validaran su visión. Al cerrar la noche con su propuesta revisada y enriquecida, se sintió listo para la próxima reunión. Había abrazado sus inseguridades, no como lastres, sino como motores de crecimiento. Entendió que al compartir su historia, podía conectar de manera más profunda con los demás y mostrarles que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Sin embargo, justo cuando se retiraba a descansar, un mensaje llegó a su teléfono. Era un correo de uno de los inversores, solicitando una reunión seguida de una alerta sobre un posible competidor que había surgido en el sector, tomando un enfoque muy similar al suyo. Javier sintió una punzada en el estómago, el dilema se planteó ante él. ¿Debería arriesgarse y hacer cambios apresurados en su propuesta o mantenerse firme en su visión? Las mariposas en su estómago indicaban que una nueva prueba estaba por venir, y así, mientras los ecos de la incertidumbre reverberaban en su mente, Javier supo que la batalla por su futuro apenas comenzaba. La verdadera pregunta era, ¿cómo utilizaría este desafío para fortalecer no solo su negocio, sino también su identidad como emprendedor? Javier despertó con una claridad renovada.
Después de una serie de encuentros que lo llevaron a explorar sus propios miedos y transitar un camino lleno de incertidumbres, se encontraba en un punto cuyo desenlace parecía a la vez aterrador y liberador. Había decidido que su sueño no podía depender de la aprobación ajena ni de la competencia, su legado familiar merecía salir a la luz, independientemente de las sugerencias externas. Esa mañana tenía una cita crucial con sus inversores. Preparó una presentación que no simplemente expusiera cifras, sino que integrara su historia personal y el propósito detrás de su negocio. Sabía que el impacto emocional detrás de su propuesta era su mayor fortaleza. Con cada palabra, con cada diapositiva, Javier forjó un puente entre su experiencia como inmigrante y su pasión por la jardinería. Cada planta que había cuidado representaba no solo un esfuerzo, sino valores y enseñanzas que deseaba transmitir a las familias que confiaban en él. Al ingresar al salón donde se llevaría a cabo la reunión, el aire cargado de expectativas le hizo recordar su primer encuentro con estos hombres de negocios. La diferencia era palpable, esta vez no iba a permitir que sus inseguridades lo abrumaran. Se sentó en la mesa, sonrió y comenzó a compartir su visión, como un padre que presenta a su familia ante un mundo que apenas comenzaba a conocer. Lo que ofrezco no es solo una línea de productos, empezó con firmeza, sino una oportunidad de reconectar con la esencia familiar a través de la jardinería. No solo se trata de cultivar plantas, sino de cultivar relaciones, nostalgia, amor. La jardinería es la metáfora de nuestro crecimiento como individuos y como familias. Su voz resonaba con autenticidad, dejando atrás cualquier sombra de duda que antes lo había limitado. Las preguntas fluyeron, algunas críticas, muchas constructivas. Cada desafío a su propuesta se convirtió en una oportunidad para reafirmar su convicción. Cuando uno de los inversores, el mismo que había desconfiado de su enfoque emocional, le preguntó sobre la competencia que había surgido, Javier contestó: «No les temo. Mi propuesta es única porque combina la jardinería con experiencias que fortalecen la familia. Esto no es simplemente un mercado, es un retorno a lo que realmente importa». Los inversores comenzaron a mostrar un interés genuino. Las miradas cambiaron, sentía que lo veían más allá de un simple soñador, veían a un empresario en acción, confiado y decidido. Al finalizar su presentación, Javier sintió que había compartido no solo su negocio, sino una parte de su alma. La reunión culminó con un aire de expectativa, y él salió con un ligero peso aliviado de los hombros. Poco después, recibió la llamada que tanto había esperado, una invitación a formar parte de un programa de incubación de startups. «Queremos ayudarte a escalar tu empresa», dijo la voz entusiasta al otro lado de la línea. Javier sintió como una oleada de satisfacción lo inundó. Había logrado demostrar que no solo era un hombre de sueños, sus ideales eran también un camino viable hacia el éxito, uno que podría legar a sus hijos. Mientras paseaba de regreso a casa, contempló cómo había llegado tan lejos. Desde sus días de jardinería como un hobby hasta convertirse en un hombre que cultivaba un futuro prometedor. Su corazón latía con una felicidad plena. Había encontrado el equilibrio que tanto anhelaba y en el proceso, había unido su sueño personal con el bienestar de su familia. Al llegar a casa, sus hijos lo recibieron con abrazos. Se sentó a su lado, mirándolos a los ojos con una mezcla de orgullo y amor. «Les prometo que este sueño les pertenece a ustedes también», les dijo con convicción. Javier entendía que su éxito no era solo personal, sino un legado compartido, uno que enseñaría a sus hijos sobre el valor del esfuerzo y del amor. Así, la historia de Javier se convirtió en la historia de su familia. Un relato de superación, donde cada paso dado lo llevó a esa realización personal y profesional. Él había transformado su vida y la de los suyos, demostrando que con pasión, perseverancia y amor, era posible construir no solo un negocio, sino un imperio basado en valores humanos. Ahora, queridos amigos, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que estas historias lleguen lejos.